La vez pasada empezamos a tratar el tema de espacios lineales o espacios vectoriales y los definimos como una estructura algebraica que tiene un conjunto de vectores y que tiene dos operaciones, la suma vectorial y un escalamiento escalar que podemos representar aquí como una A. ¿Okay? Para encontrar un espacio vectorial, entonces vimos un concepto de que con una base podemos encontrar un espacio vectorial donde la base es un conjunto de vectores linealmente independiente Esto lo que quería decir es que yo no puedo expresar ningún elemento de la base como una combinación lineal del resto de los elementos. ¿Sí? Entonces, con una base yo puedo engendrar el espacio lineal como una combinación lineal de los elementos de esa base. O sea, si la base es, por ejemplo, el conjunto 1, tiene 1, 2, hasta UN. Entonces, un vector yo lo voy a poder representar como una combinación lineal ¿ok? Donde la parte interesante es que si es una base, yo solo voy a tener un conjunto de coeficientes, C sub 1 hasta C sub n, que me define exactamente este vector. Si yo tengo un conjunto generador que me engendra este espacio, pero no es una base, que querría decir que tiene más vectores que él, entonces hay varias maneras de representar este vector. ¿Okay? Entonces, la representación es única. ¿Cuál representación? Esta C1, C2, esta Cn, sin y solo sin, eso más. ¿Okay? Bien, entonces la clase pasada también empezamos a definir tipos de espacios lineales. ¿Okay? Definimos un espacio métrico donde tengo definida una operación, podemos decir de distancia métrica. Esta operación mapea a un número real. Vimos un espacio normado, donde lo que tengo es una operación norma que lo asigna a cada vector. Un valor, vamos a ver. Aquí tenemos la norma que nos asigna a cada vector, le asigna un valor real también, podemos asociar a la magnitud. Y lo que me interesa aquí en esta transferencia es ver que se define con ciertos axiomas. ¿Okay? La clase pasada vimos, bueno, primero que a través de la norma yo puedo definir una distancia, ¿okay? Yo puedo definir la distancia de los vectores está dada por la norma de x más y, ¿okay? Este signo de anulación sobre el igual significa que es mismo fondo. ¿Okay? Bien, entonces, si yo tengo un espacio normado, esta a su vez es un espacio métrico, si yo defino la norma de esta forma. ¿Bien? Vimos espacios de Banach, que son aquellos donde las secuencias de Cauchy de vectores en estos espacios convergen siempre a un vector dentro del mismo espacio. ¿Okay? Y es lo que llamamos un espacio completo.
También vimos la definición de la operación producto interno, que tiene que cumplir estas características. ¿Okay? Entonces tenemos espacios de producto interno. Estos a veces se llaman espacios pre-Hilbert. El producto interno vean que en los dos casos anteriores eran operadores que me mapearon al vector o vectores al conjunto de los reales. Este ya se mantiene en el cuerpo sobre el que están definidos los vectores. ¿Okay? Tiene todas esas características. Demostramos de la sostenibilidad otras dos propiedades, estas dos las demostramos la clase pasada. Y la parte interesante es que yo puedo definir una norma a través del producto interno de esta forma. ¿Okay? Yo puedo definir la norma de un vector X, la defino como la raíz cuadrada del producto interno de ese vector consigo mismo. Y lo que tardamos un ratillo la clase pasada fue demostrar que si yo cumplo todas estas propiedades para el producto interno, entonces eso en realidad significa que definiendo la norma de esa forma cumplo con estas axiomas de norma. ¿Okay? De hecho, la clase pasada llegamos a demostrar que se cumple la desigualdad de Minkowski si yo defino la norma de esa forma. Ok. ¿Dónde hemos quedado? Bueno, esto fue precisamente todas las demostraciones que hicimos la vez pasada, demostrando la desigualdad de Cauchy-Schwarz para poder demostrar la desigualdad de Minkowski. Okay. Yo les había hablado que, bueno, que nosotros conocemos, usamos usualmente como norma o como instancia la norma, llamaremos norma o geométrica euclidiana, que es, digamos, la norma del vector. Ustedes la han conocido siempre como la raíz cuadrada de la primera componente del vector al cuadrado, la segunda componente al cuadrado, hasta la enésima componente al cuadrado. ¿Okay? Esto ustedes lo conocen, es una norma euclidiana. Pues hay muchas otras normas, unas que están siendo de mucho interés en este momento en el mundo de la investigación, son las llamadas normas de Minkowski. Y esto decimos aquí que la pésima norma de un vector va a ser igual a la suma de todas las componentes del vector donde elevo todas las componentes a la t, sumo todo y al final saco la pésima raíz. Ok, esto de hecho no me falta. Vean que el caso particular de P igual 2 es equivalente a la norma euclidiana. ¿Okay? Se usan desde P igual 0 hasta P igual infinito, pero en el orden 0, 1, 2, infinito. ¿Okay? Casi todo lo que hemos hecho en ingeniería por mucho tiempo es minimizar esta distancia. ¿Okay? Hay un montón de matemática formal que demuestra que se obtienen soluciones óptimas a muchos problemas buscando minimizar no lo euclidiano, sino usando P igual 0. Es un poco extraño hablar de P igual 0. Resulta que P igual 0 es tomar la componente más chiquita que no tenga en todos los elementos. O sea, la magnitud más pequeña de X sub Y en todo el vector, tomo esa componente y
encontrar eso es para montar ese problema es lo óptimo. Existe en computación toda una teoría de complejidad de qué tanto me cuesta a mí calcular algo. Y pues calcular cuál es la componente más sencilla. Muchos problemas es lo que se llama un problema, bueno, así como lo estoy dando aquí, no suena tan complicado, pero ya un problema más sofisticado, eso es un problema complicadísimo. Se llama NP completo. Entonces, lo que han hecho los matemáticos es demostrar que si yo aproximo a esta norma 0, complico en 0, usando 1, que sería nada más sumar todos los valores absolutos de las componentes, eso ya me acerca montones a las soluciones óptimas. Y eso tan sin gracia que les estoy contando es lo que está revolucionando en este momento toda la ingeniería. O sea, no basarme en esto para optimizar, sino basarme en la norma 1. Y con eso es que ya lograron hacer la cámara de pixel y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Así es que se van a estar encontrando ustedes bastante esta literatura en los próximos años, hablando de normas de Minkowski, de la norma 1, esto también lo van a encontrar como la norma de 1, la norma de 0 es la otra, la norma infinito es buscar cuál es la componente más grande, las más chiquitillas son las más grandes. ¿Okay? Bien, eso como comentario al margen. Disculpe, ¿qué tiene que significar el signo sobre el lugar? De que se define como, en otros contextos lo van a encontrar así, en otros lo encuentran así, todos significan lo mismo, se define como. Bien. Bien, cuando tenemos definido el producto interno, ya vamos a poder definir de una forma matemática lo que significa ortogonalidad. Al principio de la clase pasada dijimos que ortogonalidad significa cuando yo tengo varias dimensiones y todas las otras dimensiones no me afectan alguna en concreto que yo esté estudiando. ¿Okay? Ahorita en unos minutos vamos a ver que el concepto de ortogonalidad para nosotros se va a reflejar un poquito aquí con el producto interno, y lo que va a significar que dos vectores sean ortogonales es que su producto interno sea 0. ¿Okay? Cuando yo tengo dos vectores multiplicados internamente me dan 0, yo digo que esos dos vectores son ortogonales. Vean que yo no he definido en concreto qué significa esa operación producto interno. Lo único que dije fue cumple estos axiomas. ¿Okay? Hay cientos de miles de cosas que van a cumplir nuestro producto interno. De hecho, para cada una de aquellas normas que ustedes ven allá, yo voy a poder encontrar una definición de producto interno en concreto por ahí. Cuando yo use aquella definición, esta definición que está aquí, yo voy a poder encontrar aquí la norma que está aquí. ¿Okay? Bueno, no es tan trivial, pero se puede hacer. En todo caso, para nosotros dos vectores son ortogonales y su producto interno es 0. Incluso es posible definir el ángulo entre dos vectores de esta forma. Yo defino el ángulo, bueno, más bien el coseno del ángulo entre dos vectores x y y como el producto interno de x con y dividido entre la norma de x por el producto de y. ¿Okay? ¿Qué significa si dos vectores son ortogonales? ¿Cuánto me va a dar esto? Si los vectores son ortogonales, esto es 0. ¿Cuánto es el coseno de un ángulo 0? 90 grados, o menos 90 grados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 90 grados. Aquí un ejemplo vacilón. En reconocimiento de objetos hay un problema que se llama la constancia de color. Es que si ustedes están viendo algún objeto, una naranja, digamos, están haciendo un sistema de selección de naranjas, o tomates, o chile dulces, o lo que quieran hacer. Cuando ustedes capturen una imagen de eso, vemos con naranjas, el color anaranjado de la naranja, un ojo humano lo ve casi siempre igual, independiente de la mañana, si la mañana estuvo nublada, si está soleado, o si están usando los luz fluorescentes, el incandescente. Uno siempre lo ve más o menos igual.
cerebro hace un montón de procesamiento que todavía es una gran incógnita de cómo lo logra. Ver el anaranjado siempre como anaranjado. Porque si ustedes capturan las imágenes, si el día soleado van a obtener un color, si el día estaba nublado van a obtener otro, si están usando estas luces otro, y si usan otros incandescentes otro totalmente diferente. Las sombras cambian los colores y todo ese montón de cosas. Entonces hay una estrategia muy interesante que es, ustedes tienen la imagen, digamos que tenga 320 por 200 píxeles. ¿Okay? Esa imagen tiene 3 canales, habíamos visto al principio. Las imágenes son señales de 3 canales, tienen uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Entonces a una gente se le ocurrió, yo no voy a ver cada píxelcito como un vector, sino voy a ver a toda la imagen como un vector muy extraño, y es que tengo un vector que es el canal rojo, o sea, agarro todos los píxeles, imagínense que pongo todos los píxeles en línea, bajo toda la primera línea y después agarro la segunda línea y se la pego a la par, y cada valor del píxel del canal rojo es un valor del vector. Entonces al final, en una imagen de 300 por 200 tengo un vector de cualquier cantidad de dimensiones, ¿no? 300 por 200 son 32.000 por 2, 64.000 dimensiones. Entonces tengo ese vector. Tengo un vector equivalente para el canal verde y otro para el canal azul. Y lo que uno evalúa es los ángulos entre esos vectores. ¿Okay? Si yo cambio la luminosidad, todo ese espacio se rota, pero los ángulos entre esos 3 vectores no cambian. Entonces con eso, alguna gente ha logrado manejar un poquillo la constancia de color. Es un poco extraño, pero para un montón de aplicaciones eso es suficiente. ¿Okay? Entonces ahí estamos hablando de ángulos entre vectores que están en un espacio de 64.000 dimensiones. ¿Okay? Bien. Entonces, si yo tengo una base, ¿okay?, del espacio vectorial, con esa base yo puedo engendrar un espacio vectorial, y cualquier par de vectores que yo tome de esta base son ortogonales. ¿Okay? Yo puedo agarrar estos dos, o estos dos, o estos dos, y hago absolutamente todas las combinaciones, y todas son ortogonales. Yo hablo de una base ortogonal. ¿Okay? Si además se cumple que la norma de todos esos vectores es 1, entonces yo hago una base de ortonormal. ¿Okay? O sea, una base ortonormal es ortogonal, pero no toda base ortogonal es ortonormal. ¿Okay? Solo cuando la magnitud de todos los vectores es 1, yo hablo de ortonormalidad. Cuando los vectores son ortogonales, pero algunos no tienen norma 1, entonces yo hablo que son ortogonales. Ejemplo de una norma ortogonal es la que ustedes conocen de física. ¿Okay? Aquí el vectorcillo I, el otro vector torta y el otro vector A. ¿Ok? Recuerdan que si yo multiplico internamente, bueno, esto mejor lo veo después, pero en todo caso, estos vectores son todos ortogonales entre sí. Entre ellos siempre hay 90 grados. ¿Okay? Cualquier par que ustedes tomen siempre hay 90 grados entre ellos. Eso es una base ortogonal. ¿Okay? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Que este ejemplo es todo el análisis de Fourier. O sea, este ejemplo tiene que entenderlo para entender de dónde viene Fourier. Es algo interesante, pero vamos a ir como en 3 pasos. Vamos a ver esto, en la clase entrante vamos a ver serie generalizada de Fourier, que va a ser esto mismo, y después un caso particular, que va a ser la serie de Fourier, que va a ser esto aplicado a un caso muy concreto. ¿Okay? Entonces pónganle cuidado a este linkillo. Yo tengo una base ortogonal, importante es notar esto, ortogonal. O sea, todo par de vectores en esa base yo sé que si lo multiplico internamente me va a hacer. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si yo tengo la base ortogonal y yo tengo un vector conocido, ¿cómo puedo encontrar los coeficientes de la combinación lineal de esa base para que me engendre ese vector? ¿Ok? A ver si me explico.
Yo tengo, digamos, esta base y tengo algún vector por aquí. Yo quiero saber, dado este vector, cómo encuentro por cuánto tengo que multiplicar y por cuánto tengo que multiplicar J y por cuánto tengo que multiplicar K, de tal modo que si sumo esa combinación lineal me dé ese vector. ¿Ok? Eso es lo que ando buscando. Entonces, si no es una base ortogonal, yo sé que voy a tener para cualquier vector que esté en ese espacio una combinación lineal de la algebra. ¿Okay? Va a haber un conjunto de vectores que va a generarme esto. La clase pasada demostramos que si esto es una base, entonces solo hay un set de coeficientes que me va a representar este vector. ¿Okay? Es único, ese conjunto de coeficientes. Bien, entonces vamos a ver. Voy a hacer el producto escalar a los dos lados de esta ecuación por alguno de los vectores de la base. Voy a extender eso ahí en la pizarra para que quede más claro este paso. Déjenme ver si aquí lo hago. Ahí lo hago, pero no como quiero que lo vean ya. Ok, entonces tengo una base voy a tener vectores 1, 2, hasta 1. Ok, yo sé que cualquier par de estos vectores que yo elija va a dar 0. O sea, yo puedo hacer aquí 1 por 2, esto va a ser 0. Lo mismo que 1 por 3. ¿Okay? Cualquier combinación que yo escoja aquí, U sub I por U sub J, esto va a ser 0. Los de I y J pueden ser cualquier números, excepto cuando son el mismo vector, ¿verdad? Tienen que ser vectores diferentes los que yo multiplico, pero cuando yo multiplico el mismo vector, eso no necesariamente es 0. Eso estamos claros. De hecho, recuerden que, digamos, 1 por 1, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo hemos definido norma? Esto va a ser la norma de 1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces vean que esto es diferente de 0. Yo puedo tomar cualquier par aquí de vectores diferentes y si los multiplico internamente me da 0. Si multiplico un vector por sí mismo, me va a dar algo diferente de 0. Entonces tomamos aquello que está allá. Voy a tomar cualquiera de estos elementos que voy a llamar su cama. Voy a multiplicar mi vector aquí. ¿Okay? Yo sé que va a haber una combinación lineal, no sé quién es todavía. ¿Okay? Hay una combinación lineal de los vectores de U tales que me van a producir X. Yo voy a multiplicar entonces aquí también por este U sub K. Absolutamente todo. ¿Okay? Por sesquilinealidad nosotros sabemos que esto va a ser igual a U sub K por C1 1 más U sub K por C2 2 más U sub K C sub 3 hasta llegar U sub N
¿Qué le pasa a esta constante por sostenibilidad? Lo puedo sacar. ¿Ok? Entonces puedo hacer C sub 1 por UK U1 más U sub K 2 C2 C sub 3 U sub K U sub 3 más y 24, esto es U sub K. Ok, nosotros sabemos que esta base es ortogonal. Entonces, ¿qué pasa con esto? U sub K por U sub 1, ¿cuánto da? 0, excepto si K fuese 1. ¿Ok? Entonces asumamos que K es 3. Si K es 3, entonces U sub 3 por U sub 3 esto es diferente de 0, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que todo este producto solo va a sobrevivir un único término, y es cuando K es igual al vector por donde que tenga ese mismo índice. ¿Okay? O sea, si K es diferente de U, esto es 0, si K es diferente de 2, esto es 0, si K fuese igual a 3, entonces esta cosa sería norma de U sub 3 al cuadrado. K es igual a 3, vamos, y este también se va a suceder. ¿Okay? En otras palabras, esa ortogonalidad precisamente lo que nos permitió fue obviar cuál es el aporte de cada uno de estos términos al vector total. Y nos quedó un solo término. Pues ahora sí, ya podemos ver la solución en una forma más concisa. Multiplico U sub K por X, es lo mismo que U sub K por la suma. Por sesquilinealidad, yo puedo sacar la suma del segundo término. ¿Okay? Por sesquilinealidad saco este factor. Y toda esta suma que está aquí, que es aquella, se va a reducir a un único término. Y es cuando este I sea igual al K. ¿Okay? Cuando I es igual a K, o más, sí, cuando I es igual a K, entonces sobrevive. Si I es diferente de K, cada uno de esos términos va a ser 0. ¿Okay? Entonces todo este término va a resultar en C sub K por U sub K por U sub K. Y esta norma es la norma de U sub K cuadrado. Entonces para despejar quién es el késimo coeficiente, paso a dividir esto al otro lado y me queda el késimo coeficiente es el producto interno de U sub K por X dividido entre la norma de U sub K. ¿Ok? ¿Qué significa C sub K? C sub K es cuánto de U sub K está metido en el vector X. Ese es otro concepto importantísimo. ¿Ok? Veámoslo aquí. Este vector que está aquí sería el C sub I, pongámoslo así en esta notación, multiplicado por el vector I. O sea, este pedazo de aquí. Este pedazo de allá sería un C sub J multiplicado por el vector J. ¿Ok? Vean que los Cs son escalares. Eso lo único que me hace es encoger o alargar el vector. Lo mismo con el C sub K, que me va a dar un término aquí. Pero entonces, C sub I, el coeficiente como tal, lo que me dice es cuánto de I está contenido en este vector total. ¿Ok? Y vean que yo puedo cambiar cuanto me dé la gana los otros vectores, que no importa. El C sub I, como estos vectores son ortogonales, no va a cambiar de acuerdo a los otros. ¿Ok? Es independiente, la base es ortogonal. Eso es uno de los conceptos más importantes. O sea, el aporte de cada uno de estos es independiente de los otros. ¿Cómo veo eso yo? Para calcular C sub I en la fórmula de allá, o sea, el C sub K para calcularlo, a mí no me importa cuánto van a ser los coeficientes o los otros vectores. Veámoslo, para cómo les explico esto. Si yo no tuviera ortogonalidad,
De esta fórmula yo no puedo despejar el C sub 3 así de fácil como lo dice aquí, porque ninguno de estos hubiera hecho 0. Si yo no tengo ortogonalidad, entonces el C3 va a depender del C2, del C1, de todos los otros. ¿Okay? En el momento en el que tengo ortogonalidades que se me hacen todos 0, y por tanto el coeficiente va a depender única y exclusivamente de este producto prácticamente. ¿Okay? Pero si no hay ortogonalidad, el coeficiente depende de todos los otros coeficientes. Es un sistema de ecuaciones bastante incómodo, ¿okay? Hay interdependencia de todo el mundo. Hay problemas que nosotros encontramos en ingeniería con esa interdependencia. O sea que para cambiar algo se me cambia todo el resto del mundo. Eso es complicadísimo. En control, ustedes van a ver problemas donde uno lo que intenta es eso. ¿Cómo hacer que un sistema donde todo es interdependiente lo modifique yo para obtener algo como esto? Que yo elimine con ciertas rotaciones y trucos por ahí las interdependencias entre variables para poderlas encontrar fácil. ¿Okay? Bien, en todo caso, aquí volvemos al caso este. Esto que ustedes están viendo aquí, lo crean o no, es todo el análisis de Fourier. Esa formulita que está ahí es exactamente lo que significa analizar algo con Fourier, donde para Fourier vamos a tener vectores de un tipo muy particular. ¿Okay? Bien, terminamos con lo que son espacios con producto interno y nos falta ver un espacio que se llama el espacio de Hilbert. Entonces, con todo lo que vimos es algo fácil de definir porque es un espacio que es completo, quiere decir que es un espacio de Banach y donde está definido un producto interno. ¿Okay? Entonces, en resumen, aquí tenemos todo lo que vimos en las clases pasadas. Un espacio, bueno, en juntos hay espacios vectoriales que tienen suma y multiplicación. Un espacio métrico es uno en el que metemos el concepto de distancia. Yo tengo espacios normados que tienen una norma, pero si yo tengo un espacio normado, eso automáticamente es un espacio métrico. ¿Okay? Tengo espacios de Banach, donde necesito una norma para poder definir qué significa la frecuencia de Cauchy. Entonces, cuando tengo un espacio de Banach, automáticamente estoy hablando de un espacio normado. Tengo espacios pre-Hilbert o espacios con producto interno, donde lo que hago es definir el producto interno. Y cuando estas dos cosas se cumplen, tengo lo que se llama un espacio de Hilbert. ¿Sí? O sea, es un espacio que es totalmente completo y tengo toda la cadena de producto interno, norma y distancia. Bien, entonces ahora sí vamos a la clase de hoy. Bien, buenas tardes. Ahora vamos a ver espacios euclidianos. ¿Okay? ¿Qué es un tipo particular de espacios de Hilbert? En el espacio euclidiano vamos a definir el vector simplemente como una dupla de elementos. ¿Okay? Donde todos estos elementos son del cuerpo sobre el que se define el vector. Vean que lo que estamos haciendo hasta ahora fue definir nada más conceptos muy abstractos. Yo nada más dije el vector, o un vector es un elemento de un espacio lineal que se define de algún modo sobre un cuerpo. Ya aquí en el espacio euclidiano estamos diciendo el vector es esto, es una dupla donde cada uno de los elementos viene de ese cuerpo. O sea, ya ahora sí tengo un concepto muy concreto de lo que voy a definir como vector. ¿Okay? En matemática casi siempre usamos vectores columna. ¿Okay? Así es que cuando representamos un vector de esta forma casi siempre decimos transpuesto. ¿Okay? Entonces para nosotros eso va a ser un vector en espacios euclidianos. Y vamos a definir ahora sí un producto, el producto interno, que acabamos de ver, lo vamos a definir en particular como el producto punto. Entonces vean que el producto punto es un caso particular del producto interno. Posiblemente en física usaban los dos términos de forma diferente, producto interno y producto punto.
formalmente el producto punto es un caso particular del producto interno. ¿Ok? ¿Y qué es el producto punto? También esto posiblemente no lo hayan visto antes, y dependiendo del autor va a variar, pero si metemos a los números complejos en la historia va a ser conjugar el primer vector, transponerlo y multiplicarlo por el segundo. Lo que es equivalente, tener el vector aquí, x1 conjugado, x2 conjugado, xn conjugado, aquí está respuesta, la primera, por eso es fila, multiplicado por el vector, x1, x2, bueno, sería el 1, el 2, hasta el n. ¿Ok? Y eso que es igual, x1 conjugado por y1 más x2 conjugado por y2 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a xn conjugado por y sub n conjugado. ¿Ok? Que esto era lo que ustedes habían visto antes. Entonces tomar cada componente correspondiente, multiplicarlas y sumarlo todo. ¿Dónde la primera hay que conjugarlo? Este conjugado que está aquí nos va a producir un menos muy importante que influir. Así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Todos claros hasta aquí? Otra vez, vectores en general es un concepto muy abstracto. Nada más nos dice que tiene que haber definida de alguna forma una suma y de alguna forma un producto escalar. En estos espacios euclidianos, de hecho, suma va a ser sumar cada componente correspondiente. Eso yo debo haberlo puesto aquí. Porque si yo sumo x más y es sumar cada componente correspondiente. Y escalar el vector, o sea, si yo multiplico este vector por a, es multiplicar cada uno de los componentes por esa constante. Y eso es todo. ¿Okay? Producto punto lo definimos de esta forma. Y con todo lo que vimos antes, yo puedo entonces definir ahora a través de ese producto punto lo que voy a llamar norma. ¿Okay? La norma de la raíz cuadrada del producto interno, que va a ser el producto punto, que va a ser todo esto. Y vean que esto va a significar la suma, o va a significar la suma de x sub i conjugado por x sub i. X sub i conjugado por x sub i es el valor absoluto de x sub i al cuadrado. ¿Okay? Y por lo tanto, la raíz cuadrada es la suma de todos los valores absolutos de los componentes al cuadrado. ¿Okay? Entonces, de ahí también puedo calcular la distancia, que esto es lo que todos ustedes han conocido toda la vida. Pues vean que con solo definir cómo suma, como ya en concreto, qué es mi vector, qué es la suma, qué es escalar el vector, y definir qué es el producto interno, ya construye toda la definición del espacio. Y los matemáticos ahora son felices haciendo este tipo de espacios. Y si luego defino el producto, sí, los claro, dentro de un espacio gigantesco y nosotros vamos a ver cómo lo vamos. Ok. Si la base es ortonormal, pues nosotros sabemos que cada uno de los coeficientes del vector va a estar dado por el vector generador desde esa base multiplicada por el vector. ¿Okay? Entonces, si mi x va a ser la suma de esos coeficientes, cada uno de los coeficientes multiplicados por el vector de la base, entonces vean que yo puedo meter esto simplemente aquí. Entonces esta es otra forma de representar vectores. Mi vector es siempre el producto interno de y por x. Vean que aquí estoy hablando de una base ortonormal. Si no fuera normal, aquí tiene que aparecer dividido entre la norma de su al cuadrado. ¿Okay? Pero si es ortonormal, nada más aparece por aquí. ¿Okay? Y de aquí mismo puedo volverme a calcular la norma, que va a ser entonces la suma de cada una de las componentes al cuadrado, donde las componentes están dadas por ese término. Un poquillo de formas diferentes de representar esto. Ok, un ejemplillo simple en un espacio euclidiano bidimensional, esto ya ustedes han visto. Digamos que yo tengo un vector dado por coseno de alfa, seno de alfa, transpuesto porque acuérdense que en realidad debe ser columna. Ok, queremos encontrar otro vector de magnitud 1 que sea ortogonal a ese otro vector. ¿Sí? Pero gráficamente, este es el vector que me están dando.
coseno de alfa, seno de alfa. ¿Okay? Y yo quiero encontrar un vector ortogonal a n, un vector que esté a 90 grados. Hay varias maneras de hacerlo. Gráficamente se ve directamente. Si yo tomo todo este plano y lo voy con 90 grados, el coseno me va a quedar aquí y el seno me va a quedar allá. Entonces el vector ortogonal va a ser en x menos seno de alfa y en y coseno de alfa. ¿Okay? O la segunda posición. Si les gusta más la aritmética, pues sumen de aquí 90 grados al ángulo y hacen el coseno de A más B es igual a cosa por B, etc. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el vector que les comenté. ¿Cómo probamos que eso de verdad es ortogonal? En el producto interno o producto punto en nuestro caso, o que en este caso va a ser producto punto para hacerlo mejor. Entonces, que nos da coseno de alfa por menos seno de alfa más seno de alfa por el coseno de alfa. Seno de alfa por el coseno de alfa, estas dos cosas son iguales, solo que aquí tienen menos, por lo tanto va a ser, son ortogonales. ¿Ok? Bien. Vamos a un punto importantísimo. Aquí es donde empieza la parte volada. Hasta videos me hizo una gente de diseño industrial para intentar explicar esto, espero que ahora se vea muy bien. Nuestro concepto de vector va a ser un ente abstracto por ahí, en un espacio dimensional. Digamos, consideren X. ¿Okay? Yo tengo ese vector X. Hay en este espacio euclidiano infinidad de bases que me engendran ese espacio. ¿Okay? Tenemos una base muy simple aquí que va a ser la base U1, U2. ¿Okay? ¿Cuánto de U1 tiene X? Este vector. ¿Cuánto de U2 está contenido en X? Este vector. ¿Qué quiere decir con eso de está contenido en X? Si yo sumo todos los contenidos en, me debería dar X. O sea, si yo sumo esto que tiene de U1 más esto que tiene de U2, como la base me engendra todo el espacio, ya eso es suficiente. ¿Ok? Con lo que tengo de 1 más lo que tengo de 2 ya tengo a X. ¿Ok? Entonces yo tengo ese X. Ese X es único. ¿Ok? Pero yo puedo engendrar este X con otra base. Digamos que tengo aquí la base 1', o 2'. ¿Ok? En esta nueva base yo tengo otro pedazo aquí de 1' en X, que es exactamente el mismo X. No sé si se ve bien en la gráfica, pero X es el mismo X. Este es exactamente este mismo vector. O sea, con respecto al eje tiene exactamente el mismo ángulo y la misma magnitud. Pero yo lo puedo representar en diferentes bases. Aquí en la base 1', U2', va a tener este A1', perdón, A sub 1' a veces, U1' es este pedazo de aquí, y A sub 2' a veces, U2' es este pedazo de aquí, y estos dos pedazos sumados me van a dar el mismo X. ¿Ok? El concepto este X, el vector X es una sola cosa, pero yo tengo diferentes maneras de representarlo, dependiendo de la base que yo escoja. ¿Ok? Este conceptito que les estoy dando aquí, después lo vamos a ver en el sentido de que en el tiempo yo tengo una representación de una señal, pero en la frecuencia tengo otra representación. La señal es la misma, lo que yo estoy cambiando es la base con la que lo estoy viendo. ¿Okay? En el tiempo estoy en esta base, en la frecuencia estoy en esta otra base. ¿Okay? Yo veo cosas diferentes, digamos. Este A1 lo puedo representar de esta forma. Mi primera componente es esto, en el A2 mi segunda componente es esta cantidad. ¿Ok? En esta otra base U', en la primera componente tengo este pedazo, en la segunda componente tengo este otro pedazo. ¿Ok? Entonces, si solo vemos esto y esto, vemos que son dos cosas diferentes. Pero esas dos cosas diferentes me están representando el mismísimo vector X. ¿Ok? Es una cosa, yo tengo dos maneras de verlo. Bueno, en realidad hay infinitas maneras de verlo, dependiendo de cuál base escoja. Pero es la misma cosa, es la misma X. Ese concepto está claro. ¿Ok?
Es importantísimo ese concepto para entender Fourier, que es lo que muchos dicen que les cuesta que les caiga la peseta. ¿Okay? ¿Estamos claros con eso? Entonces dependiendo de la base que yo escoja, voy a tener coeficientes diferentes, pero esta representación que está aquí es muy útil porque nos va a servir, digamos, pasarnos a 3D. Pero bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Pongamos que yo tengo un espacio 3D ahora, una base U' que va a tener 3 vectorcitos, 1', 2', 3'. ¿Okay? Cada uno de esos 3 va a estar dado por estas 3 componentes. Esas 3 componentes están dadas en lo que voy a llamar una base canónica. ¿Okay? Como esto es tan relativo una cosa de otra, yo tengo que agarrarme de algo y poder comparar todo lo que haga contra ese algo. Ese algo va a ser mi base canónica. ¿Okay? Entonces, digamos, mi base canónica es el hijo de acá. Todo está muy alineadito, muy bonito, está ahí, pero yo todo lo voy a representar. X1 es cuánto de I tiene este vector de la base, cuánto de Y1, cuánto de Z1, bueno, Y1 es cuánto de J y Z1 es cuánto de K. Tengo en esos vectores. Tengo 3 vectores. Bien, entonces, cada una de esas, como les digo, es cuánto tengo yo en esta base canónica. ¿Cómo sé yo que está la base canónica? Porque 1 es igual a 1 en la primera, 0 en el resto, 2 es solo 1 en la segunda, 0 en el resto, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces ya aquí yo veo que 1 está representado en la base canónica y estos están representados, o estas representaciones están dadas sobre esta base. Entonces, ¿cómo hago para representar un vector ABC? Esta representación dada en la base canónica, ¿cómo obtengo los nuevos coeficientes de la base U'? ¿Okay? Pues por lo que vimos, nosotros sabemos que este vector es una combinación lineal de los elementos de la base prima. ¿Okay? Es 1 por 1', es 2 por 2', etcétera, etcétera. Como la base U' es ortonormal, pues yo sé que puedo obtener estos coeficientes de esta forma, donde esto va a ser 1 por ser ortonormal, eso es lo que pasa. ¿Okay? Producto interno, este U' era X1, Y1, Z1, multiplicado por ABC, entonces me da A por X1 más B por Y1 más C por Z1. Para el segundo coeficiente, me va a dar entonces que es el segundo vector, que era X2, Y2, Z2, multiplicado por ABC internamente. Entonces llego a esta ecuación, y lo mismo con el tercer vector. Esto que está aquí se puede representar muy bonito de forma matricial. O sea, mi vector C1, C2, C3 va a ser igual a una matriz que tiene X1, Y1, Z1, aquí todos los términos X, Y, Z, multiplicado por el vector ABC. Porque es lo mismo, C1 es igual a X1 por A, más Y1 por B, más Z1 por C, la ecuación que tenemos allá. C2 es X2 por A, Y2 por B, Z2 por C, etc. ¿Okay? Eso va a ser la forma de cambiar de base. ¿Okay? Entonces lo que tengo aquí, yo tengo una representación de un vector en base canónica, una matriz de transformación de bases y el vector en una nueva base. ¿Cómo está constituido este transformador de bases? Para que nada más pongo en cada fila a la representación del primer vector de la base, el segundo vector de la base y el tercer vector de la base nueva en términos de la base canónica. ¿Okay? Bien, pues otra vez C1, C2 y C3 lo que me dice es cuánto de U1', de U2' y de U3' tiene el vector que es ABC. O sea, estos tríos me representan exactamente el mismo vector, nada más que con diferentes bases. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Ahí tenemos la representación gráfica, pero voy a pasar aquí.
escala, re mal esta cosa, pero digamos, me interesa ver. Ok, vamos a ver todos los conceptos de nuevo. Este vector negro aquí es lo que yo quiero representar. Ese vector tiene tres coordenadas en una base canónica, que está aquí en azul. ¿Okay? Esas son las tres componentes. O sea, mi base canónica, bueno, ahí, aquí ven a U1, U2 va a aparecer por ahí a la derecha, está U2 y U3 está ahí arriba. ¿Okay? No sé por qué esta cosa escala tan mal, pero bueno. En todo caso, esto es cuánto de U3 tengo, esto es cuánto de U1 tengo, esto es cuánto de U2 tengo. Si yo sumo estas tres cosas, llego al vector que me interesa. Lo que ven en rojo es la base prima. ¿Okay? Simplemente es esa base canónica cortada de alguna forma. ¿Okay? Y si ustedes ven, voy a intentar alinear aquí al U2 para tenerlo de frente. Esto que está aquí es 90 grados. Y el factor de aspecto está medio distorsionado, está un poco más largo que algo. En principio, estos son 90 grados. Entonces, aquí tenemos la proyección de este vector, allá tenemos la proyección de ese vector, y en este eje de acá tenemos la otra proyección. Vamos a ver qué es mismo. Esta es la otra proyección. Ok, entonces, esos tres pedazos sumados me dan exactamente el mismo vector. ¿Cómo relaciono yo las dos bases? Vean que ahí tengo en magenta cuánto de U1, U2 y U3 está contenido en U3'. Aquí por este otro lado está cuánto de U1, U2 y U3 está contenido en U1'. Y lo mismo de este otro lado. ¿Okay? Entonces, para poder cambiarme de base, yo tengo que poder representar la segunda base en términos de la primera. Ese es el concepto más importante. O sea, yo necesito siempre tener algo para describir lo que ando buscando. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Aquí tenemos el mismo concepto visto con esta nueva representación de vectores que a partir de ya va a ser la que vamos a empezar a usar. O sea, tenemos tres dimensiones. Aquí tenemos el vector V representado en la base canónica. ¿Ok? Este es las tres componentes de ese vector en la base canónica. Este es exactamente el mismo vector V que también. Este es el vector 1' en la base canónica, o sea, 1, 0, 0. U2 es 0, 1, 0 y U3 0, 0, 1. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Vean que es 1 multiplicado por el producto interno de 1 por V. El producto interno de 1 por V es un escalar. Que vean, esto no es un vector, esto que está aquí es un escalar. Ese escalar lo que me va a hacer es cambiarle la escala a 1. 1 es solo esta chilla. ¿Ok? Entonces, vean que este término que está aquí es lo que acabamos de decir, es si la base es ortonormal, con eso yo calculo cuánto de 1 está contenido en V. ¿Ok? Entonces esto me va a dar un factor de escala que multiplicado por esto me va a dar este pedacito que si ustedes lo ven es exactamente esta componente que está aquí. O sea, ¿cuánto de 1 está contenido en V? Este pedazo. ¿Okay? ¿Cuánto de U2 está contenido en V? Este pedacito de aquí. ¿Lo ven? ¿Cuánto de U3 está contenido en V? Este tercer pedazo. Si yo sumo a estos tres, voy a llegar exactamente al mismo vector. Obvio, ¿no? Bueno, así está muy fácil porque tenemos siempre dos ceros. O sea, aquí lo que estamos haciendo es como filtrando o el primero, o el segundo, o el tercero. La parte interesante viene aquí, en la base Q'. Yo tengo mi vector, otra vez son los tres del mismo. Yo tengo mi Q' expresado en términos de la base canónica. Y mi prima tiene ahí tres componentes ahora. ¿Ok? Cuando yo hago el producto interno Q' por V,
Asumamos que esta cosa sigue siendo 1. Bueno, cuando yo hago este término, lo que estoy averiguando es cuánto de U' está metido en este vector, que ya no es tan fácil de ver. Entonces ustedes ven, mira, aquí tengo 3 componentes positivas, aquí no. ¿Ok? Ya está un término positivo, pero aún así, la ortogonalidad lo que me dice es que, aunque esto sea así, yo con solo hacer un producto interno, yo sé cuál es el factor de escala que está ahí metido, cuánto de esto está ahí metido. Entonces esto me va a dar un factor de escala y si ustedes ven aquí estas 3 componentes son exactamente estas 3 componentes pero escaladas. ¿Ok? Y esto es lo que hay de U' ahí adentro. Es un poco contraintuitivo en el sentido de que vean, aquí tengo algo positivo, el vector que ando buscando tiene algo negativo y aún así esto me amplifica esa parte negativa. Desde esta perspectiva es como confuso. Si lo vemos desde el gráfico, pues no hay problema. Es simplemente en U1, proyecto aquí en U1 y puede ser que las componentes sean más negativas que otras, ¿no? Es exactamente ese concepto el que está ahí detrás, pero aquí se ve un poco extraño. Sin embargo, mientras entiendan el gráfico, deberían entender este también. Simplemente estoy proyectando. Pero lo mismo hago con U2 y con U3. Si yo sumo estas 3 representaciones, me va a dar exactamente el mismo vector. ¿Ok? Porque de hecho este pedacillo más este pedacillo ya me pasé, pero no importa que está el pedacito negativo que lo vuelve a llevar a donde debe estar. ¿Ok? El negativo este que me dé aquí no importa porque con estos 2 positivos se compensa y llego a donde tengo que estar, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros con eso? Esta representación así me interesa mucho porque es la que nos vamos a agarrar para pasarnos de vectores a funciones. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer un par de dibujitos. Vean que todo este concepto, todo esto que estamos viendo se basa como en un concepto de componentes de vectores. ¿Okay? Tengo un vector y ese vector tiene componentes. Que son esas componentes X sub I. ¿Okay? O sea, en el gráfico yo he puesto que aquí yo tengo mi componente 1, ¿okay? Pues aquí va a tener un valor X sub 1, aquí tengo un componente 2, este es el valor X sub 2, yo que sé, un componente 3 por aquí, X sub 3, ¿ok? Entonces eso no va a dar, ¿verdad? Aquí con I, J y K yo puedo hacer, bueno, este se llama I, este se llama J y este se llama K. Entonces este será como el X sub I, J, K. ¿Qué quiero representar aquí? Que estas cosas que están acá abajo son simples nombres. Si a mí me da la gana, yo puedo poner que este se llama 1, este se llama 2, este se llama 3. No importa. ¿Ok? Eso por un lado es un concepto. Esto nada más es el nombre de una determinada componente. Si se llaman unos 3, o si se llaman 012, o menos 101, da igual. Son nada más nombres para los componentes. Mientras yo tenga muy claro que esta componente está asociada con tal vector generador de la base, todo está bien. ¿Ok? Segundo concepto. Yo puedo ver esto como una especie de función de variable discreta. Este es mi I. Pues aquí tengo 0, 1, 2, 3. Y aquí va a ser mi XI igual a lo que es I. Nada más voy a usar la notación de funciones. Entonces mi x de 0 va a ser exactamente igual a x sub 0. ¿Okay? Mi x1, este por ahí, x sub 2, número negativo. ¿Okay? ¿Todos claros con esto? O sea, está claro el paso este que acabamos de hacer de subíndices del vector.
función. Bien, entonces, como les digo, aquí abajo puede ir cualquier etiqueta que se nos ocurra meter, numérica, alfabética, chayotes, manzanas, duraznos. También podemos pasar eso a que sea una función, en el sentido de que nada más sacamos la componente que tenga cada etiqueta va a tener tal valor, entonces lo representamos como función, ya no como los coeficientes. ¿Okay? Es un simple cambio de notación. Bien, aquí viene la parte más interesante. ¿Okay? Vean que yo puedo nada más representar ahora como la función a esta historia aquí, producto interno de x con y, van a ser los diésimos componentes de x y los diésimos componentes de y. Nada más estoy usando ahora el cambio de notación de función a exponente. O sea, esto es lo mismo que el y sub i, esto es lo mismo que el x sub i. ¿Ok? Bien. Vean que con esta representación gráfica de un código pasamos a más de 3 dimensiones. Con la representación así, llego hasta 3, yo no tengo ni idea de dónde ponerle la cuarta. ¿Ok? Pero en esta representación es facilísimo. Aquí de hecho ya acabo de poner un vector en 4 dimensiones. Va a ser 1, 2, 3. Podemos ponerle una quinta dimensión, una sexta dimensión. No importa. Y ahí podemos seguir poniéndole dimensiones. Incluso puedo ponerle la dimensión -1, la dimensión -2. ¿Ok? Aquí tendría un vector de 7 y de 8 dimensiones. No hay nada raro, ¿no? Nada más estoy metiéndole ahí más términos a la función. Pues, ¿por qué no ponerle aquí una componente, la componente raíz de 2 del vector? ¿Okay? Yo puedo empezar a poner aquí componentes por todo lado y hasta que saturo esto, ya me queda una función continua. ¿Ok? ¿Qué tengo ahí? Una función que puedo definir en un intervalo finito, digamos que yo quiero que vayan todas mis funciones de menos 2 hasta 5, pero tengo infinito número de dimensiones, ¿ok? Donde cada una de las componentes es el índice que yo busque por ahí. Este concepto es un poco espeso de digerir, yo sé, pero si lo ven es interesante. Una función es otra cosa que un vector, ¿ok? Y acá acabamos de definir el producto interno. Bueno, de hecho, nada más tomamos la definición del producto interno, del producto escalar, y cómo nos pasamos de aquí cuando cambiamos la variable continua. Vean esa suma, lo lógico es pasarnos a la integral. Pues pasamos a la integral de donde empiezo a donde termino, el producto de las componentes correspondientes. Aquí le pongo un diferencial para poder integrar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasé? Vean, tengo producto interno, bastante sencillito, que es nada más pasar de la suma que teníamos antes a una integral directamente. ¿Ok? Y con eso ya prácticamente estamos tomando las funciones como vectores. ¿Y qué pasó con eso? ¿De qué me sirve todo esto? Ahora mis bases funcionales, o mis bases que engendran un espacio, pueden ser funciones. O sea, los vectorcitos 1, 2, 3 y j acá, y ahora son funciones. Cuando yo tenía esta representación aquí, digamos, ¿cuánto de 1 está contenido en V? Ahora imagínense que esto es una función, y yo tengo aquí otra función. Que yo tengo que esta función es ortogonal a otra que está aquí. ¿Cómo sé que son ortogonales? Porque su producto interno es 0. ¿Qué es producto interno ahora? Esta cosa. Que todo se exporta. Todo lo que acabamos de ver con vectores, con las flechitas, ahora de repente son funciones. ¿Ok? Tenemos aquí infinitas dimensiones. Aquí viene el concepto más interesante. Intentemos imaginar infinitas dimensiones en este concepto. Una función es un punto en ese espacio de infinitas dimensiones. Eso es un concepto muy interesante, que se usa montones. ¿Ok? No sé si lo ven. El vector rojo, aquel que está allá, es un punto en ese espacio de 3 dimensiones.
Cualquier combinación aquí que yo haga en más dimensiones sigue siendo un punto en ese espacio de varias dimensiones. Pero cuando yo te hago espacio en infinitas dimensiones es lo mismo. Todas esas infinitas dimensiones, esta función que está aquí lo que me representa es un punto en ese espacio. Un punto que tiene este valor de coordenada en la coordenada -1, este valor de coordenada en la coordenada -0.9, este valor de coordenada en todas y ahí, pero con infinitas dimensiones yo tengo todas las infinitas coordenadas que me representan ese punto en ese espacio. ¿Ok? Y en ese espacio en infinitas dimensiones yo puedo proyectar ese vector en otro vector, donde ahora los vectores están todos representados con esas funciones. Espero que lo estén digiriendo, y si no tienen que sentarse este fin de semana a ver el techo y el techo blanco y empezar a imaginarse cosas para crear papelitos y todo eso. Ese concepto es fundamental para entender Fourier. ¿Okay? Bien, la parte más interesante de todo es que no hemos cambiado absolutamente ninguna de las axiomas que hemos ido definiendo. Entonces, si ya definí el producto interno como esa integral, automáticamente yo puedo definir lo que es una norma. ¿Okay? La norma es la raíz cuadrada del producto interno para la función multiplicada consigo misma internamente. O sea, esta cosa. ¿Qué se les parece esto? ¿CC? ¿CA? Perdón, el valor RMS de una función. ¿Okay? O sea, ustedes han trabajado con la norma de las funciones desde hace rato. Este es un caso particular, el valor RMS. ¿Okay? Bien, y ya que tenemos también definido cómo es el ángulo, vean que podemos definir el ángulo entre dos funciones. ¿Ok? Les dejo de tareilla así para que practiquen cuál será el ángulo que existe entre la función seno de alfa y seno de alfa más beta, digamos, de alfa la variable. ¿Cuál es el ángulo definido de esa forma de estas dos funciones? Donde el producto interno lo podemos usar de AB con A igual a 0 y B igual a pi. ¿Ok? Se recuerden que este producto interno está definido como la integral de A a B de la primera función multiplicada por la segunda. ¿Okay? Pues definámoslo de 0 a 2pi. ¿Cuánto será el ángulo entre el seno de alfa y el seno de alfa más beta? Bueno, ese nos va a dar un resultado, puede ser contraintuitivo, puede ser totalmente intuitivo, no nos puede delatar la respuesta. Pero uno puede hacer cosas más locas, como cuál es el ángulo entre el seno y una señal cuadrada. ¿Y qué significa eso? Otra vez, el seno en realidad es un punto en ese espacio de infinitas dimensiones. La señal cuadrada es otro punto en ese espacio de infinitas dimensiones. Entre esos dos puntos hay, o entre esos dos vectores, hay un ángulo. Ese es el ángulo que se está dando esta cosa. ¿Ok? Volado, ¿no? Ok, ¿y cuándo es ese ángulo entre esas dos funciones cero? Cuando este producto interno es cero. ¿Ok? Entonces ahí volvemos a esta definición. Si este producto interno es cero, entonces el ángulo entre esas dos funciones es 90 grados. ¿Ok? Y hay ortogonalidad. Si hay ortogonalidad, podemos utilizar podemos utilizar ese nos perdió. Ok, tenemos que acabarlo de ver. Podemos utilizar exactamente este resultado que está aquí dividido por la norma de K. Ok, pero ahora con funciones. ¿Estamos claros? Pregunten ahora. Vean que esto yo sé que cuesta agarrarlo y la mejor forma de agarrarlo es empiezan a preguntarme ahora. Y quiero que pregunten ahora porque la próxima clase se empieza a poner todavía un poquito más interesante. ¿Ok?
Por ejemplo, la próxima clase vamos a preguntarnos si tengo funciones, ¿cuál es entonces la base canónica? Ok, cuando yo tengo un vector, tenemos que esta es la primera componente, la segunda componente, así, todo alineadito con el sistema de coordenadas. Mi base canónica va a ser esto, y esto con vectores, ¿verdad? Pero lo que me hacen en esta representación es como descargar, si tengo el vector, y cualquier vector con estas componentes, la base canónica me rescata solo la primera, solo la segunda y solo la tercera. Entonces cuando tengo funciones, ¿qué será eso? ¿Qué será lo que me rescata solo componentes concretas? Ok, entonces vamos a llegar a unos conceptos que es interesante porque empezamos con conceptos de aproximación de funciones. Empezamos con conceptos relacionados con muestreo. ¿Sí? Pero pregunten, yo ya lo entiendo. Esta es una de esas cosas de efecto. Ajá. Ya me cayó. Profe, no entendí cómo puede representar una función con un solo punto. Vamos a ver. El paso es vacilón porque hay que pasar, podemos verlo en 2, 3 dimensiones y después hay que pasar infinito de una vez porque no hay cómo verificar esto. Ok. En 2D, ok, este es un vector, este es otro vector. Estamos claros, ¿verdad? Este es mi vector X, este es mi vector Y. Si ve que este vector y este vector son un punto, en el sentido de que estamos representando este punto, ¿ok? Si quieres, imagina la flechita siempre del origen al punto, pero especialmente es este punto, que tiene esta coordenada y esta coordenada. ¿Okay? Este otro punto Y tiene esta coordenada y esta coordenada. Pues son nada más dos puntos. O sea, esos vectores, X sería una cosa como así, y Y sería una cosa como aquí más grande y aquí más chiquito. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces vea que esta representación tiene dos coordenadas que le están dando a X, otras dos coordenadas le están dando a Y. ¿Okay? En 3 dimensiones, esa representación, ¿qué será? Y ponemos aquí, en la primera componente tenemos este pedacito, en la segunda componente tenemos este pedacito y en la tercera componente este otro pedacito. ¿Okay? Entonces, eso sería este vector que está aquí. ¿Se lo imaginan? ¿Estamos claros? Bien, igual si tenemos aquí un vector de 4 dimensiones, y eso sí ya no sé cómo imaginarlo. Digamos que este sea el eje del tiempo, entonces en el instante de tiempo nos quedamos las 3, podemos hacer este mismo gráfico, pero solo para ese instante de tiempo, aquí. Si esto es X, Y, Z, hay tiempo, entonces un video tendría esta componente que va bajando hasta 0 y así, de 0 en adelante, ¿no? ¿Ok? Pero entonces, estos 4 puntos en el tiempo va a ser también un vector en ese espacio en 4 dimensiones. ¿Me explico? Entonces, estas 4 dimensiones son un único vector, es un punto. Usted le puede poner una quinta dimensión y sigue siendo un punto en ese espacio de 5 dimensiones. ¿Ve? Tiene X, Y, Z y Z' y prima, no sé, no puede poner así 5 dimensiones. X0, X1, X2, X3, y así usted puede seguirle poniendo dimensiones, y cada uno de estos grafiquitos es en realidad un vector. ¿Okay? O sea, un único punto en ese espacio. Usted puede empezar a poner infinitas dimensiones enteras, o si quiere, ya se queda aquí pegadito, pero empieza a revelar esto infinitamente. No importa cuántas coordenadas usted le ponga en ese, lo que está creciendo la dimensión del espacio, una curva aquí va a representar un único punto en ese espacio de infinitas dimensiones.
Más o menos. Funciona así. Ok. ¿Les queda más claro? ¿Más preguntas? Sí, señor. En un espacio de infinitas dimensiones que hay dos puntos, el ángulo se mide respecto a qué. Es siempre un punto respecto a otro. Digamos, aquí el ángulo es este respecto a este. Sí, digamos, ahí es porque está en ese plano. Exacto. Pero usted va a tener siempre un origen, ¿verdad? Entonces, en esos puntos de infinitas dimensiones, imagínese el origen. Ponen todas las coordenadas en cero. Entonces, de ese origen a la función, usted escribe un vector. Y en la otra función también escribe otro vector. Entonces, entre esos dos va a haber un ángulo. Siempre. ¿Queda más o menos claro? Entonces, yo sé que es un poquillo elevado, pero digamos, toda la teoría de wavelets que da soporte ahora a los nuevos algoritmos de compresión en JPEG 2000 es buscar lo que se llaman bases funcionales. Wavelets lo que dice es cómo engendro yo bases. O sea, cómo agarro yo una imagen y abrir con esa imagen, qué es lo que aparece ahí frecuentemente, como para que yo pueda después representar una imagen de forma muy económica con esas bases. Eso es muy bonito. O sea, no sé si se ha fijado cuánto comprime un MPEG. O sea, cuánto debería tener una imagen. Si un video, si uno almacena de verdad todos los píxeles, aunque son capturados, ojalá en high definition, 1080 por 1900 por 1080. Sería una imagen de 30 cuadros por segundo. Sí, exacto. Son gigas por segundo, casi ya. Pues ustedes bajan un MPEG, son un par de megas, un par de gigas, acaso. Pero aún así, si ustedes hacen, lo que estoy viendo en realidad no cabe en eso. Lo que están usando es un montón de esta teoría y esas. ¿Cómo buscarme yo bases que yo ya sé de previo? Entonces nada más doy, esa imagen tiene tanto de esa base. Entonces me ahorro mandar toda la imagen y solo estoy mandando el coeficiente de cuánto de eso tengo ahí. Entonces lo bonito está en, ok, ¿cómo puedo yo para las bases múltiples? O sea, hay wavelets, está toda esta nueva teoría de compress sensing, y hay un montón de cosas de ese tipo. Por eso es que esto es importantísimo entenderlo ahora. Porque todo lo que está viendo, todos los nuevos algoritmos de compresión, de audio, de video, todas las nuevas estrategias de muestreo, esto se está usando hasta para, cuando yo tengo un cultivo de banano y tengo que censar temperatura y humedad en el bendito cultivo de banano, ¿cómo sé yo dónde poner los benditos sensores de humedad? Los pongo ahí, más o menos yo creo. Cada sensor, hay unos sensores de CO2 que valen $1,000 y pico. Yo no puedo decir, los voy a poner cada medio metro. ¿Quién me va a pagar eso? Entonces, toda esta teoría le permite a uno demostrar matemáticamente, ok, ¿dónde puedo poner los sensores de tal modo que yo tenga los mismos que necesito para poder mostrar la temperatura del cultivo? En una máquina, lo que ustedes quieran, pero todo eso, toda esta matemática se está usando para poder hacer esas cosas. Vamos. Bueno, vayan a repasar y relájense bastante y vean el techo porque lo que viene la próxima, como les dije, es más, si pueden, empiecen a leer lo que sigue para que la clase entrante tenga todas las preguntas que necesiten tener para poder entenderlo.